Buenas tardes, Juli. En este caso una buena noticia porque Argentina se prepara para lanzar al espacio el satélite argentino de observación con microondas SAOCOM 1A, un satélite de reconocimiento internacional que nos va a permitir obtener imágenes que van a ayudar al sector de la agricultura, la minería, el clima, la geología. Verdaderamente es un desarrollo de científicos argentinos histórico para lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología en la Argentina. A ver, esta noticia está generando bastante, si se quiere, contentos y orgullosos muchos científicos que están esperando que tome estado público, ¿no? Porque es un trabajo de 18 años que llevó llevar adelante este proyecto que está siendo trasladado en este momento a través del avión ruso de las Fuerzas Armadas Rusas que llegó en el día de ayer a la ciudad de Bariloche, el Antonov AN-124. Ahora vamos a ver las imágenes porque llegó en el día de ayer y partió hoy alrededor de las 7:30 de la mañana con destino a California, Estados Unidos, para dentro de un mes poder ser enviados al espacio. Un grupo de satélites que durante los próximos años van a formar parte de un gran proyecto que lleva adelante la CONAE junto con el INVAP. Juli, recordemos que en estas últimas semanas el INVAP había sido noticia por una de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, que había remarcado que si bien estaba orgulloso de la empresa, había una posibilidad de un posible recorte en lo que tiene que ver con ciertos presupuestos destinados a esta compañía. Respecto a este tema, se conoció que hubo una reunión del jefe de gabinete Marcos Peña junto con el gobernador de Río Negro y diferentes empresarios de la compañía INVAP para regularizar la situación que hoy por hoy tiene el Estado junto con esta compañía. Hay que ver cómo se desarrolla esta situación porque hay un retraso de los pagos de los científicos que están, como vimos ahí, trabajando para posicionar a la Argentina en lo que tiene que ver con el espacio, la investigación satelital, porque recordemos que INVAP es una de las únicas empresas de América Latina en ser certificados por la NASA y un trabajo que significó años, 18 años, 600 trabajadores que formaron parte de este proyecto que verdaderamente enorgullece a la Argentina y particularmente a los científicos argentinos. En el día de mañana va a llegar este satélite ruso, el satélite SAOCOM 1A, y particularmente va a ser lanzado, y esto verdaderamente es un gran avance, junto con la compañía SpaceX en el Falcon 9. Verdaderamente, Juli, es un gran avance en lo que tiene que ver con la ciencia y la innovación, y esperemos que haya una regularización de los pagos retrasados de científicos que están trabajando para posicionar a la Argentina. Gracias, Mauro. Nos quedamos, por supuesto, con el tema. ¿Por qué? Porque preocupa y mucho la ciencia, la tecnología, la economía también, y lo que tiene que ver con el presupuesto y cómo desde el gobierno nacional se está administrando lo que es la actividad vinculada obviamente con este rubro. Nosotros lo tenemos en nuestros estudios al diputado Roberto Salvareza, científico, una de las personas que, bueno, se mantiene, yo diría, prácticamente siempre vigente en lo que tiene que ver con el análisis de este sector en la República Argentina. Salvareza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Bueno, a ver, es una buena noticia, podemos decir, ¿no? Este lanzamiento del satélite SAOCOM. Sí, como también fue una buena noticia la venta del reactor nuclear Holanda. Son desarrollos que que INVAP viene haciendo desde todo lo que fue el desarrollo científico y tecnológico en los 12 años de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. En este caso se trata de un satélite de observación. Es un proyecto que INVAP comparte con Italia, es un proyecto de cooperación, está el SAECON 1 y el SAECON 2, esto es el SAECON 1. La verdad es que mantener este proyecto es importante porque permite continuar proyectos que venían desarrollándose, ¿no? De la misma manera pasó con el reactor nuclear. Ahora, yo supongo que a uno, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me llena de orgullo, ¿no? Cuando se da esto, y la verdad que me preocupa y mucho cuando desde el gobierno lo que se hace es poner el énfasis no en este tipo de logros, porque por ejemplo hoy no hemos escuchado, yo al menos no he escuchado a ningún funcionario decir qué orgullo poner un satélite en órbita, sino más bien que las declaraciones tienen que
que ver con un recorte presupuestario. No, exactamente. Nosotros ya veníamos alertando sobre la situación de INVAP, porque vos te acordás que en abril aproximadamente ya INVAP había tenido dificultades para pagar los sueldos. Es decir, se pagaron hasta 30.000 pesos y luego pagó en cuotas la diferencia. El personal de INVAP es un personal altamente calificado, muchos de ellos podrían estar trabajando en el exterior, son ingenieros que son expertos en temas satelitales, nucleares. Realmente que tuviera dificultades para pagar los sueldos evidenciaba que algo iba mal en la empresa, y luego salió esta declaración del presidente que lo puso sobre la mesa diciendo que no había más plata para INVAP. Y ahí fue, bueno, que no, que sí, pero realmente luego de la reunión que ustedes mencionaron, que hubo entre el gobernador y el ministro Barañao y Marcos Peña, se reconoció que había una deuda de 1.100 millones de pesos que le debe el gobierno en el marco de este ajuste, de mega ajuste, podríamos decir, que hay en el Estado. Bueno, no le estaban mandando los fondos, de la misma manera que no le mandan los 13.000 millones de pesos a las universidades nacionales, en ese mismo. Ahora, hemos escuchado a algunos funcionarios que lo que dicen es, bueno, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de todo, y en este caso es totalmente innecesario, por ejemplo, que aplique recursos a lo que es, uno podría pensar, el trabajo vinculado con la tecnología satelital. ¿Por qué es importante para la Argentina y por qué sería un error justamente dejar de apostar por ese crecimiento? Mirá, cuando uno mira a los países desarrollados, los que son líderes, vos te das cuenta que no solo tienen riquezas naturales, sino que también ponen énfasis en lo tecnológico, ¿no? El país que domina el conocimiento hoy en día es el país que tiene más potencia para generar riqueza. Y Argentina había en estos años demostrado que tenía capacidades, ¿no? Desarrollamos satélites, se pusieron en órbita, tenemos un desarrollo nuclear de hace muchos años, tenemos también científicos que avanzaron en biotecnología vegetal, hicimos nuestras propias semillas, como fue el caso de la soja, que es resistente a la salinidad y a la sequía. Es decir, se mostraron que hay capacidades. Ahora bien, siempre, en cualquier país del mundo, el principal emprendedor en estos temas es el Estado. Vos te acordarás que en 2016 Lino Barañao, que trató de acercar al presidente a Mazzucato, que es una científica italiana que trabaja en el Reino Unido, para que le explicara al presidente quién era el inversor, el que ponía el emprendedor, que era el Estado. ¿Cómo se hacía en otros países, digamos? ¿Cómo se hacía en otros países? ¿Cuál era el modelo en otros países? Claro, en los países más desarrollados, ¿qué modelo se sigue? Bueno, esta tecnóloga se entrevistó con el presidente y cuando terminó dice, bueno, yo le expliqué que el principal emprendedor es el Estado, pero cuando salí pienso que el presidente no me entendió. Y yo creo que gran parte de la dirigencia política de Cambiemos no entiende esto, ¿no? No entiende que la Argentina no solo puede apostar a los productos primarios, no solo puede apostar a una economía que basada en la agricultura, la ganadería y la minería. Y a la timba financiera, que lo ponemos por otro lado, pero también tiene que apostar a desarrollos tecnológicos, y Argentina tiene una ventaja cualitativa en esto. ¿Cuál es? Que tiene recursos humanos altamente calificados. Aquí en la Argentina y trabajando en otros lados, porque habrás visto que tenemos gente trabajando en la NASA, haciendo cosas que luego nos enorgullecen. Se les hacen notas periodísticas a, digamos, científicos argentinos, referentes de la academia argentinos que están en otras partes del mundo, en otras universidades, y la verdad que también genera mucho orgullo, y uno dice, bueno, qué interesante sería que estén trabajando en la Argentina. Bueno, tenemos los recursos humanos, porque estos tres temas que te digo, satelital, nuclear, biotecnología, los países del mundo que son capaces de hacer eso no los contás con la mano. Había que haber seguido en esa inversión, había que haber tratado de seguir los desarrollos para impactar en lo económico, que es lo que nos faltaría. Si abandonamos el camino vamos a perder los recursos humanos, porque no podés dejar de pagarle a gente que puede tener ofertas para irse a trabajar a la NASA o a cualquier país del mundo con altos sueldos, porque son sectores críticos en cuanto a lo que es la competitividad, ¿no? Te los llevan, te los sacan de las manos. ¿Y cómo están los científicos en la Argentina? ¿Están bien pagos? ¿Han tenido dificultades? ¿El Estado ha ido recortando? Mirá, desde el punto de vista salarial, lo que es el tema universitario, CONICET, que sería la investigación de base sobre la cual se monta después
todos estos desarrollos. Realmente mal, porque nosotros actualizamos los salarios de acuerdo a la paritaria estatal. Vos sabés que tenemos un 15%, para este año no sabemos si va a haber un 5 más, está todavía dando vuelta esto el tema, y vos imaginate que corremos detrás de la inflación rápidamente, con sueldos que desde el exterior están dolarizados. Es decir, si vos querés llevarte una persona a Estados Unidos o a Francia, le ofertás en euros, le ofertás en dólares. Hoy en día nosotros estamos con los salarios de los investigadores a la baja, las becas, que son los chicos o los más jóvenes se acceden al mundo de la investigación. Hoy no había ni siquiera para darles, en caso de CONICET, no había ni siquiera para darle el 15% que se le daba a los estatales. Por suerte tomaron el CONICET, protestaron y apareció el dinero para actualizarle ese 15%. Ese 15% nada más. Ahora, uno podría pensar que esa dinámica, tarde o temprano, y lo voy a plantear no haciendo apología de absolutamente nada, sino como un análisis, tarde o temprano termina desplazando a los científicos a, como usted decía, fuentes de trabajo en el exterior. ¿Por qué? Porque si te ajustan el sueldo un 15% y lo que son las ofertas de trabajo para este sector en particular están en dólares, y lo que uno ve es que la inflación está muy por encima de esa actualización, es decir, cada vez se están empobreciendo más los científicos en la Argentina. Exactamente, y las opciones para irse, para los más jóvenes, algunos, por ejemplo, no tienen hoy en día, en el sistema no tienen cabida, porque se ha recortado más de la mitad de la entrada de investigadores, por ejemplo, al CONICET. Entonces te queda una masa de doctores altamente calificados que va a buscar su camino probablemente en el exterior. Muchos muy buenos jóvenes que se habían ido al exterior y que tienen hoy en día contratos en Estados Unidos y contratos en la Comunidad Europea, que podían retornar y que querían retornar cuando vos ves un sistema científico en expansión. Hoy en día no están retornando. Yo tengo contacto con ellos y la verdad que ninguno está pensando en volver. Claro, entonces perdemos los más jóvenes, ¿no? Lo que era la generación que iba a encarar esto que te decía, el hecho de poder apostar a que este sistema científico y tecnológico impactara en el sistema productivo, que era el siguiente paso que teníamos que tener. Ahora, diputado, ¿no es paradójico que en algún punto el gobierno proponga, en principio, desarrollar sectores que tienen que ver con altas dosis de valor agregado, a lo que son distintas cadenas, y que por un lado esté mirando, si uno quiere otra película, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión científica, es decir, y la tecnología también, ¿no? Porque uno puede pensar qué mayor valor agregado que aquello que tiene que ver con estos desarrollos que estamos hablando. Mirá, mi visión personal es que realmente el gobierno no cree que la Argentina va a ser competitiva tecnológicamente. Yo recuerdo que cuando el presidente gobernaba la ciudad de Buenos Aires y se puso en órbita el ARSAT 2, lo cuestionó, ¿para qué gastamos dinero en esto?, ¿no? Y yo creo que están convencidos. Lo que pasa es que políticamente no es políticamente correcto en el mundo moderno hablar que la ciencia y la tecnología no nos va a servir. No son una opción desde el punto de vista de la política pública. Claro, entonces lo que hay es un discurso doble. Hoy estábamos leyendo las respuestas que dio Marcos Peña a las preguntas que le hicimos nosotros, y comienza diciendo: el gobierno aprecia la ciencia y la tecnología. La verdad es que realmente un poco peca de que somos ingenuos, porque la comunidad científica sabe que vamos en la dirección contraria. O sea, sería una declaración demagógica de algo que no tiene una aplicación en términos concretos. No, podemos verlo en INVAP, podemos verlo en la Comisión de Energía Atómica, podemos verlo en el INTI con los despidos, podemos verlo en el SENASA con los despidos, lo podemos ver en el CONICET con los recortes, lo podemos ver en todos los organismos de ciencia y técnica y en los 13.000 millones de pesos que le debe este gobierno a las universidades públicas, que es muy probable que no se inicie la segunda parte del año si no regulariza los pagos. O sea, que es una subejecución sobre un sector que es crítico para cualquier país, que es el de la educación. El de la educación. Bueno, justamente sobre eso le voy a contar, porque obviamente hablamos de tecnología, hablamos de ciencia, y uno no puede dejar de hablar de educación, ¿no? Obviamente, ahí tenés la educación, lo que son los graduados universitarios, pero también tenés la educación media. Hoy en día estamos discutiendo de vuelta la escuela técnica. Van a sacar 1.400 horas de escuela técnica en la provincia de Buenos Aires. Esto va a significar menos profesores, y vamos a ir a esta situación que teníamos, vos te acordás, en los 90 con la escuela técnica, que fue realmente desmantelada. Se desmanteló. Y ahí perdés después los ingenieros, porque muchos de esos técnicos terminan siguiendo con ingeniería, algo que la Argentina necesita si uno quiere ir hacia la tecnología, ¿no? Entonces se afecta la escuela técnica, se afecta el sistema universitario, se afecta el sistema de ciencia y técnica.
y que hablar de lo que es la educación primaria. Todavía estamos discutiendo una paritaria del 16% con una inflación que ya las estimaciones más moderadas están dando en el 32%. Habrás visto que se plantea un 32% como un el propio escenario. presidente esta misma semana, además del consejo de caminar para buscar precios, algo que obviamente va a contramano de las propias declaraciones del presidente de hace apenas algunos meses, cuando decía la inflación es la responsabilidad del gobierno, también de alguna manera hizo foco en esto. La inflación va a estar en torno al 30%, yo creo que va a ser superior. Y hay un reconocimiento oficial por primera vez de que se aleja muchísimo de lo que era la pauta que había preestablecido el gobierno. ¿Por qué el propio gobierno está negociando salarios a la baja? Bueno, mirá, yo creo que el programa que está aplicando es el programa del Fondo Monetario. Está muy claro que los 160.000 millones de dólares hay que pagarlos, y la garantía de que se pague es que haya una disminución del déficit fiscal. Para eso vos tenés que, de alguna manera, que ajustar la economía, tenés que pagar menos salario, despedir trabajadores. Esto le deja un margen al gobierno de poder dedicar parte de los fondos al repago de la deuda. Me parece que el gobierno va en esa dirección. También la disminución de la actividad industrial también trae una demanda menor de dólares que vos tenés que pedir en el exterior. Parece que el enfoque es el enfoque del fondo. Lo fue desde un principio. Yo creo que este gobierno no tenía un plan económico real, sino que tomaba el manual del fondo. Vos te acordás muy bien del report del fondo del 2016, donde ya hablaba del recorte en las jubilaciones, que decían que las paritarias era un problema. Bueno, lo estamos viendo ahora en la práctica, que esto que era primero fue un consejo, un report, finalmente fue que el Fondo Monetario toma el control de la economía argentina, que es lo que está pasando hoy. Bueno, a ver, el producto de ese mismo informe que usted menciona es que el gobierno, incluso antes de anunciar, lo utilizo para dar un contexto, ¿no? Antes de anunciar el programa del Fondo Monetario, se dedica a instrumentar lo que es directamente la proposición de la cláusula de revisión en lugar de la cláusula gatillo, porque lo que dice el fondo es, bueno, los salarios no tienen por qué estar indexados, ¿no? Dando una pauta, en principio, de que eso para la economía argentina supuestamente no era recomendable, y es así que el gobierno deja de impulsar lo que era la cláusula gatillo, que ajusta automáticamente los salarios, y empieza con la cláusula de revisión que, bueno, si se da el contexto, termina habilitando lo que es una especie de segunda negociación paritaria. Quiero preguntarle por lo que es la próxima ley de presupuesto. El gobierno quiere llevar al Congreso, usted es parte del Congreso, lo que es esta proposición para recortar hasta 300.000 millones de pesos en lo que van a ser los gastos del año próximo. Estamos, de alguna manera, dando pistas de que lo que ya está pasando ahora en la economía es un recorte realmente importante. ¿Qué puede pasar a futuro? Bueno, mirá, justamente estos 300.000 millones es lo que se va a poner sobre la mesa en la discusión presupuestaria. Está claro que este presupuesto no es el presupuesto de Cambiemos ni de Macri, es el presupuesto del Fondo Monetario, es el acuerdo, y nosotros como oposición, en el caso de nuestro bloque, no vamos a acompañar este presupuesto. No lo acompañamos el año pasado porque ya veíamos que era un presupuesto que, bueno, que ustedes lo han visto, ¿no? Planteaba una inflación del 17% y terminamos en esto, un presupuesto que ya de entrada estaba descarriado. En cuanto al presupuesto que viene, creemos que es un presupuesto que va a afectar derechos fundamentales de salud, de educación. Va a terminar con una situación del Estado que no queremos. Me parece que está claro que la oposición debería oponerse a esto, porque no es aparte un presupuesto hecho por nuestro gobierno, es un presupuesto hecho por el Fondo Monetario. Roberto Salvarezza, muchísimas gracias por todos los detalles. Nos quedamos preocupados obviamente con lo que es el diagnóstico de la ciencia y la tecnología en la Argentina, que como usted dice, la verdad es motivo de orgullo, sobre todo cuando comparamos que otros países, bueno, no tienen estos desarrollos y no tienen los profesionales que tiene la Argentina. Y además preocupados con esta ecuación, ¿no? Salarios que ajustan por debajo de la inflación y ofertas laborales que le van llegando a los científicos de todo el mundo, aquí a la Argentina, proponiéndoles pagos en dólares realmente muchísimo más elevados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Julián. Seguimos con información internacional ahora, el señor Diego Morán. ¿Se acuerdan de